¿Cómo están? Buena jornada para todos, bienvenidos. Vamos a hablar del tema COVID-19 que genera pérdidas devastadoras de empleos y nos obliga a futuro, y ahí está la cuestión de fondo, a revisar no solo los sistemas sanitarios vigentes en nuestros países. Preguntamos, ¿gobiernos neoliberales son la prueba de lo que no se debe hacer? Allí va a estar centrado nuestro debate y ya nos está esperando la invitada desde Buenos Aires. También vamos a preguntar, a propósito del encuentro que hace hoy OTAN, ¿a quién protege la OTAN en tiempos de pandemia? Allí algunas de las opciones que ustedes pueden cliquear. Equipo completo, todo listo, invitado preparado, así arrancamos. La pandemia por COVID-19 ha mostrado las duras realidades por la ineficacia de sistemas de salud de muchos países gobernados bajo modelos políticos neoliberales. Luego de confirmarse la cifra de al menos 2 millones de contagiados a nivel global, muchos países experimentan el desmontaje del campo laboral con despidos masivos de trabajadores. La crisis sanitaria develó otra arista de la crisis pandémica al vulnerar también los derechos laborales que las clases trabajadoras han conquistado. La Organización Internacional del Trabajo señaló que la pandemia del COVID-19 causa la pérdida de 5.7% de las horas de trabajo. Mediante una reciente videoconferencia, la OIT alertó que en el segundo trimestre de este año, en América Latina y el Caribe, el coronavirus afectó a 14 millones de trabajadores. Durante la reunión, la situación fue calificada como catastrófica, con efectos negativos sobre el empleo y los salarios en el mundo. El organismo señaló que a medida que se supere la emergencia sanitaria del COVID-19, se deberá avanzar en la reconstrucción de los mercados de trabajo en América Latina y el Caribe. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos la complicada situación que viene generando la crisis del coronavirus, que no solo afecta la salud de los ciudadanos, sino que viene golpeando la economía global y ahora afecta directamente las fuentes de empleo de los trabajadores. Hispan TV dice despidos crueles, receta de Trump ante el coronavirus. Mientras Estados Unidos enfrenta el desastre de la pandemia, el presidente Trump hace despidos crueles que han generado duras críticas. Los funcionarios, así como ciudadanos, son víctimas de la mala gestión del coronavirus en Estados Unidos. El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, podría ser otra víctima. Fauci dijo en una entrevista con la cadena local CNN que adoptar medidas de mitigación del coronavirus más temprano habría salvado más vidas de estadounidenses. Allí, literal, lo que leí corresponde exactamente a lo que se expresó aquí en palabras. RRH Digital dice la última hora del coronavirus en el mundo laboral. Reducción de los contagios permite comenzar a debatir medidas de levantamiento de las restricciones, llámese confinamiento, llámese cuarentena. Cada país va situando una determinada forma de llamar a las cosas. El coronavirus está poniendo patas para arriba, en eso sí coincidimos todos, la vida de millones de españoles, a los problemas que está causando en la vida cotidiana, contagios familiares, viajes, etcétera, y por ende está afectando también al mundo laboral y empresarial. Son numerosas las compañías que ya han aplicado medidas para impedir que el COVID-19 se propague entre sus empleados y no solo eso. Con el cierre de guarderías y colegios en ciertas regiones españolas también están empezando a fomentar conciliación y flexibilidad laboral. Todo un tema ese para hablar. Bohemia.cuba dice prorroga la India confinamiento tras superar 10.000 casos de coronavirus. El gobierno de India advirtió sobre los sacrificios económicos necesarios para salvar vidas cuando el número de casos supera los 10.000. Drásticas revisiones a la baja de previsiones de crecimiento económico apuntan justamente a niveles de alarma en desempleo, el principal indicador que se mide aquí. Narendra Modi, que es el primer ministro de India, instó a los ciudadanos a mantener la disciplina mostrada en las 3 primeras semanas del cierre del país. El aragüeño dice, Perú aprueba suspensión de empleados sin sueldo. La Confederación General de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores se pronunciaron en contra de esta decisión del Poder Ejecutivo y acusaron al presidente de ponerse de acuerdo con el gremio empresarial, de aliarse con ese poder empresarial. El decreto del presidente de Perú
está permitiendo a las empresas suspender a sus trabajadores por al menos 90 días usando en forma excepcional una norma que ya existe en legislación que faculta a utilizar la suspensión perfecta en casos como pandemia COVID-19. Veamos. Organización Internacional del Trabajo, OIT, difundió su informe 2020. Allí detalló el recorte de empleos a gran escala y justamente la causa que cita o la causa base de toda esta decisión es el coronavirus. Pero aquí también hay que saber leer entre líneas. ¿Por qué? Porque lo anterior justamente ya no tenía buena base para que llegue una pandemia y borre con todo eso. COVID-19 hará desaparecer 6,7% de las horas de trabajo, 6,7, repito, de las horas de trabajo en el segundo trimestre 2020. Si hablamos de un ponderado de 8 horas de trabajo promedio y desaparecen 6,7, hablemos claramente qué va a quedar entonces de ese puesto de trabajo y esa jornada laboral. Esto implica que 195 millones de personas a tiempo completo se van a ver afectados. Las regiones perjudicadas, hablamos de los estados árabes con un porcentaje amplio, 8,1%, 5 millones de trabajadores a tiempo completo. Europa, 7,8%, implicaría 12 millones de trabajadores en ese mismo rango. Asia y el Pacífico, 7,2%, y allí tienen 125 millones de trabajadores. Fíjense cómo impactan, cómo uno cuando traslada este porcentaje impacta en un número real de trabajadores. El caso de Asia-Pacífico es vital para analizarlo. Empleos que están expuestos al riesgo están incluidos, por ejemplo, los servicios de hospedaje y restauración, manufacturas, comercio minorista, actividades empresariales, trabajo administrativo. Ahí entonces es que vamos a reseñar la palabra del director de la OIT, de Guy Ryder, diciendo lo siguiente. Fíjense, imagen del director y sus palabras. 4 de cada 5 personas, 81% de las 3.300 millones de personas que conforman la fuerza de trabajo mundial están siendo afectadas por cierres totales o parciales de su lugar de trabajo. Me espera Mateo Grilla en Montevideo para actualizar justamente pandemia en el sector laboral en un país del cual se habla poco, situado al cono sur de nuestra América, pero donde, por ejemplo, ya en esta semana, arrancando el lunes, ya el presidente de la Nación estaba revisando objetivos, situaciones a raíz de la pandemia, afectaciones en el mundo laboral, tiempos y cómo regular el teletrabajo. Ya temprano, un gobierno neoliberal recién sentado en la silla presidencial ya se preparaba a tomar decisiones sobre ese entorno. Mateo. Buenos días, compañeros. Buen día. La pandemia del COVID-19 está repercutiendo fuertemente en el mercado laboral uruguayo y esto obviamente genera muchísima preocupación en el gobierno, pero también en la sociedad toda. Desde el 13 de marzo, día en que se halló el primer caso positivo de COVID-19 en el Uruguay, hasta el día de hoy se han solicitado más de 130.000 seguros de desempleo, parciales o totales, y al Ministerio de Trabajo, y esto claramente está demostrando cómo está repercutiendo en el universo laboral. 130.000 trabajadores que van a ver mermados sus ingresos diarios y que tendrán que tener la asistencia del Ministerio de Trabajo, es decir, del Estado, para poder garantizar su sustento. Pero estos 130.000 trabajadores son los formalizados. Después están los de miles, las decenas de miles, centenas de miles, casi 300.000 trabajadores que son informales, que no están registrados en la seguridad social y que han visto mermados sus ingresos dramáticamente y para los cuales los planes de ayuda ya son mucho menores. Hablamos entonces de un universo de casi 500.000 de trabajadores y trabajadoras uruguayos que han perdido parte de sus ingresos. Algunos tendrán la ayuda de los planes que está elaborando el Ministerio de Trabajo y los subsidios que de alguna manera el Estado está garantizando para aquellos que están registrados, pero hay otros tantos que no están teniendo tanta ayuda, que no es tan fácil tampoco que el Estado
llegue a esos trabajadores y que están sufriendo muchísimo esta pandemia y esta solicitud del aislamiento voluntario y de las situaciones de cuasi cuarentena que se viven en muchas ciudades del país y que repercuten naturalmente en el trabajo cotidiano, en aquellos que van a trabajar diariamente y que no están cubiertos por la seguridad social. Así que en el ambiente laboral realmente preocupa mucho cómo va a repercutir la crisis generada por esta pandemia del COVID-19 en el Uruguay. Hay ya registros de cuánto va a bajar, en teoría, la economía en lo que queda del 2020. Claramente va a haber una recesión después de 17 años de crecimiento continuo. El Uruguay va a ver este año cómo se resiente fuertemente la economía, va a haber recesión y habrá que ver cómo entonces queda el país y cómo enfrenta el día después, es decir, cómo se para de cara a retomar la vida normal, aunque para esto todavía falta mucho. Gracias, Mateo. Me voy de inmediato con Eva Sacco, está en Buenos Aires, economista argentina, trabaja temas de género y socioeconómicos, política argentina también, conoce a fondo temas de Mercosur, se especializa, de hecho, ese es uno de sus puntos de investigación. Eva, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola a todos. Igualmente, muchas gracias. Tanto que escuchamos recesión, los pronósticos agoreros del FMI, ha hablado el Banco Mundial, han sido múltiples los organismos hegemónicos que por estos días también nos han enviciado con más números, amén de lo cotidiano que tenemos que enfrentar en las cuarentenas en medio de esta pandemia. Quiero preguntarte, ya en Argentina, una línea general sobre esto para ir a abordar también lo que pasa allí. Bueno, como en lo que sucede en todo el mundo, aquí en Argentina lo que pasa, bueno, es que ya venimos, ¿sí? En Argentina venimos de varios años largos, ¿sí? 2 años largos de una crisis económica realmente muy importante. Argentina tuvo, de los últimos 4 años, ¿sí? 2016, 17, 18 y 19, solamente en el año 2017 tuvo crecimiento económico. Venimos de un cambio de gobierno también, el gobierno que toma las riendas de la crisis del coronavirus es un gobierno nuevo que había asumido el 10 de diciembre del 2019 y bueno, toma la decisión el presidente Alberto Fernández, lo dice claramente, entre la economía y la salud prefiero la economía y decide declarar, bueno, aislamiento social y medidas realmente muy restrictivas a partir ya de hace un mes. En Argentina estamos ya hace casi un mes, está por cumplir, de aislamiento total. Y una semana antes habían empezado a cerrar ya bastantes actividades. Con lo cual la crisis del coronavirus en Argentina por ahora es una crisis que es manejable. Hay todos los días 70, 80 infectados nuevos, la mayoría son o infectados que han viajado al exterior o que han tenido contacto estrecho con gente que viajó al exterior y el resto, bueno, sí son enfermos, digamos, de lo que le llaman la circulación comunitaria. El sistema de salud se está preparando para lo que le llaman el pico, ¿no? Que esperamos de acá en Argentina sea dentro de un mes más o menos. Se han terminado de construir así en tiempo acelerado 12 hospitales que se estaban construyendo en la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Se puso en servicio otro hospital que estaba cerrado hace mucho, que tiene la capacidad de también atender muchos pacientes que puedan llegar a necesitar terapia intensiva y realmente está el sistema político, el sistema y toda la sociedad en función de lo que es el coronavirus y la crisis esta del coronavirus. Ahora bien, en términos económicos, todos aceptamos, la economía ya está para estar en una crisis enorme, mucho mayor que la crisis que ya tenía, y el gobierno está anunciando, todas las semanas acá se anuncian medidas que tienen que ver, bueno, con la cuestión sanitaria o con la cuestión económica, ¿sí? La gente está muy ansiosa porque en Argentina tenemos, al igual que en Latinoamérica, el gran problema de la informalidad laboral, con lo cual es muy difícil llegar a esa gente y se anunció un paquete de medidas bastante relevante, del 2% del PBI, no tan grande como en otros países europeos. Se le está, digamos, transfiriendo una suma de emergencia de 10.000 pesos
argentinos, sí, es algo así como un poquito más de $100 a todas estas familias que estaban en la informalidad. Y se están esperando medidas para esa clase media baja, que si bien no es una clase baja que ya estaba pasándola muy mal, pero sí es gente, por ejemplo, pequeños comerciantes, profesionales liberales, que vivían, por ahí tenían algún resto para poder vivir un mes sin trabajar, pero ya se lo han gastado y están llegando a, digamos, a situaciones complejas. Se están viendo medidas en ese sentido y se están viendo medidas también para llegar a lo que son las pequeñas empresas, que se han lanzado líneas de crédito, pero los bancos no han estado respondiendo de la manera adecuada para que puedan pagar los salarios. En este contexto, lo que nos está pasando en Argentina es que justamente los gobiernos neoliberales que destruyeron la economía del país los últimos 4 años son los que están más preocupados por la economía y piden una liberalización de la cuarentena. Lo que el gobierno les dice: mire Brasil, mire lo que está pasando en Brasil, mire lo que está pasando en Estados Unidos, donde no se tomaron las medidas que se tienen que tomar en tiempo, y la cantidad de muertos que hay en Argentina para que lo que es la población y lo que es el sistema sanitario, realmente uno dice, bueno, tenemos realmente suerte de tener un gobierno que haya tomado las medidas en el tiempo que las ha tomado, pero bueno, lo que preocupa es el día después y que el gobierno no ceda, sobre todo, abrir la cuarentena antes de tiempo, ¿sí? Porque esta preocupación por la economía no termine generando que se abra la cuarentena antes de tiempo y que tengamos una situación como tienen el resto de países latinoamericanos. ¿Cuál es tu opinión sobre este impuesto a las grandes fortunas que está en Argentina justamente en discusión en este momento, Eva? Bueno, en Argentina ayer se trascendió en la prensa una trascendido bastante fuerte y ya hace varios días se venía hablando, un impuesto, todavía no se conocen los detalles, pero sí un impuesto a las grandes fortunas, sí, porque todos estos paquetes de ayudas sociales, un impuesto extraordinario, ¿no?, a las grandes fortunas, se dice de los que tengan un patrimonio de más de 10.000 pesos, más de 10.000 pesos, más de 10.000 millones de pesos, por ejemplo, o tal vez mayor, no se conocen los detalles, como te digo todavía. Se trascendió ayer fuertemente en todos los medios de prensa que, bueno, el gobierno iba a enviar al Congreso, hubo un acuerdo en la coalición gobernante que iban a enviar al Congreso bueno, este impuesto, con lo cual poder obtener los recursos para financiar, por un lado, la contención social y seguir con una cuarentena tan estricta como la que estamos teniendo. Porque el problema de la cuarentena es que la gente necesita salir a trabajar, que hay gente que vive el día a día, ¿no? Y por otro lado, bueno, poder generar también algún horizonte para lo que suceda de acá. Todos asumimos en el hemisferio sur, nosotros estamos muy al sur del hemisferio, por lo tanto los inviernos son muy fuertes en Argentina, y esperamos que la situación se complejice y que la cuarentena no se pueda levantar por varios meses, porque vienen los meses más fríos del invierno en Argentina, en lo que es la zona de Capital y Gran Buenos Aires del país, donde vive el 30% de la población, y que es la zona más complicada también en términos de la enfermedad, y que es además la más densamente poblada. Es una zona que ahora ya está empezando a hacer bastante frío y va a incrementarse más, y en todas las épocas invernales todas las enfermedades respiratorias se potencian. Entonces también decimos que es muy poco probable que esto tenga un horizonte como quiere la oposición de acá a un par de semanas, sino que esto se va a tener que continuar al menos hasta que ya empiece la primavera. Pensá que recién acá está empezando el otoño en Argentina, y bueno, va a haber que sostener a una gran cantidad de gente en esta época, y va a haber que gestionar también la salida de la cuarentena, porque después de la salida de la cuarentena la gente está acumulando deudas, las empresas, hay muchas empresas que van a haber quebrado o que están al borde de la quiebra y que tienen que poder volver a levantarse y poder volver a funcionar para volver a dar trabajo. Se entiende. Gracias, Eva. Hasta la próxima. Eva Sacco con nosotros. No, por favor, un gusto.
El gusto es nuestro. Desde Buenos Aires nos acompañaba en el análisis. Hemos preguntado en redes sociales. Gobiernos neoliberales son la prueba de lo que no se debe hacer y allí justamente van las respuestas a esta hora. ¿Por qué? Porque hemos puesto algunas de las opciones para que ustedes cliquen y elijan, pero también tenían la opción de escribir un poquito más. 91,9% dice sí. Gobiernos neoliberales son prueba de lo que no se debe hacer. No, 8,1%, no sé, 0%. Allí entonces, empezando nuestra consulta en red social, hay algo que no hice cuando recién empezó el programa y creo que es válido comentarles, y tiene que ver con una serie de tweets que vale la pena actualizar a esta hora. No solo me refiero a los pronunciamientos de Evo Morales, de Héctor, de Harlem de Cuba, sino también, después de ver estos tweets, voy a ir a contarles un último minuto, un sismo en Colombia que también se ha sentido en suelo venezolano. Voy por orden entonces, tweet de Evo Morales. El gobierno de facto de Bolivia negocia un préstamo con el FMI, cuyos condicionamientos han llevado a países vecinos a la quiebra, porque significan privatización de servicios básicos y de recursos naturales que traen mayor pobreza. Así las cosas entonces, es un tuit de este día. Héctor, el pueblo indígena Cancuamo y la Asociación de Artesanas Cancuamas lanzaron una campaña trueque para intercambiar mochilas bellísimas por alimentos y productos de aseo, que es lo que les hace falta. Este muchacho hace parte de un espacio musical muy conocido. Allí lo tienen entonces con esta propuesta y vamos sumando desde aquí también algo de lo que va pasando en redes. Harlem dice, grupo de expertos integrado, Industria Electrónica, YELEC del Mindus, Centro Nacional de Electromedicina, el CDI 5, Combio Medicina, Neurocuba, trabajan en un proyecto innovador de ventiladores artificiales que utilizarán pacientes con COVID-19. Miren cómo unir fuerzas justamente nos augura a todos los mejores resultados. Y voy también a esta hora con la información que al principio del programa se me chispoteó porque estaba lista para comentarles. Sismo en Colombia, voy allí. El usuario Fumbisis, justamente es el organismo desde Venezuela que levanta información relativa a el servicio sismológico, digamos, del país. Ese es Fumbisis. Allí lo tienen. Servicio geológico, habla de un evento sísmico, 5:59 hora local, magnitud 5.7, profundidad 65 kilómetros. Habla de Monpós, Bolívar, Colombia, lo sitúa como una noticia en desarrollo y pregunta también, cuando adjunta esta información, si sintió este sismo. Así que a esta hora también en redes hay personas que van contactándose y viéndolo. Pasa que allí tengo el mapa, pero no tengo los nombres de cada uno de los espacios, pero tienen la ubicación y abajo también tienen un poquito más de denominación, que para quien hace estadística, esto es vital. Todo el resto de la información y los datos conexos ya se los indiqué, ¿sí? Primera pausa, 15 de abril, Día Mundial del Arte. Uy, qué bonito. Miren entonces cómo recordamos la fecha. Este miércoles, los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se reúnen para evaluar los nexos de cooperación establecidos entre sus aliados para mitigar el impacto producido por la COVID-19.
Previo al encuentro, las delegaciones adjuntas a la OTAN establecieron un equipo de trabajo para producir los mecanismos de cooperación internos para combatir la pandemia. Asimismo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado que el encuentro permitirá debatir y diseñar planes a mediano y largo plazo para contrarrestar la incidencia del nuevo coronavirus. Entre los puntos a debatir está el control sistematizado en la fabricación y suministros de material sanitario. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los efectos y consecuencias que puede arrojar el encuentro en las delegaciones miembros de la OTAN en medio de la pandemia global del COVID-19. ¿Qué dice Notiamérica sobre esto? Unión Europea lanza un equipo de trabajo para coordinar acciones militares por el coronavirus entre los 27. Recuerden que son 27 países miembros ahora, una vez que Reino Unido se salió de ese mecanismo. Mecanismo Unión Europea me refiero. Este equipo se va a coordinar estrechamente con la OTAN y estará formado por expertos militares de la Unión Europea. La idea es que el grupo que gestionará un servicio de acción exterior de Unión Europea que dirige el alto representante para política exterior, Josep Borrell, facilite intercambio de información relativo a la asistencia militar en la crisis del coronavirus. Tanta vuelta para llegar al mismo punto. Solo hablamos de acciones militares cuando hablamos de OTAN. Allí viene la primera pregunta ya para nuestro invitado. AP dice, militares no ven una salida rápida del nuevo mundo de coronavirus. Funcionarios han congelado la mayoría de las fuerzas en el extranjero, impidieron que tropas y sus familias se mudaran a nuevas asignaciones y redujeron acceso al Pentágono. Los servicios militares han detenido o restringido el entrenamiento de reclutas, cancelado ejercicios importantes. El secretario de Defensa, Mark Esper, ha sido constante al decir que tomará tiempo determinar cuándo comenzar a levantar restricciones sobre el ejército. La Vanguardia dice, Estados Unidos da luz verde para la compra de Marruecos de 10 misiles por 62 millones. La Agencia de Cooperación de Defensa y Seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos especificó que esta compra incluirá piezas de repuesto, personal y equipo de capacitación. Quiere decir que ni en tiempo de pandemia dejan de vender armas. La agencia especifica que esta venta a Marruecos no alterará el equilibrio militar básico en la región y que supondrá un apoyo para mejorar seguridad de un aliado principal fuera de la OTAN, que sigue siendo un importante factor de estabilidad y progreso económico. Allí las palabras. Me voy a Washington. A ver qué repercusiones hay y cuál es el panorama que nos pinta Jorge Gestoso a esta hora en nuestra pantalla. Jorge. Muchas gracias. Marcela, el Consejo Atlántico se está reuniendo hoy miércoles para analizar la cooperación en base al desafío que le está presentando entonces la pandemia del coronavirus a nivel mundial y por supuesto estratégicamente para sus intereses. Estamos hablando que a nivel mundial ya superó el 1.000.000 los casos de la pandemia y la duración puede llegar a ser mucho más larga de lo que inicialmente se había pensado por temores a que, por ejemplo, pueda haber un rebrote en el mes de septiembre, cuando nuevamente entonces vuelva el tiempo más frío en el hemisferio norte. Y también hubo hoy un reporte de la Universidad de Harvard en donde hay especulaciones que recién podría volverse a la normalidad, es decir, terminar esto del aislamiento social para el 2022. Por supuesto que va a ser un informe que será cuestionado y generará mucha polémica, pero eso también tiene todo que ver con lo que estratégicamente organizaciones como esta, la del Atlántico Norte, está evaluando a efectos de saber qué pasos a tomar. Volvemos contigo. Muchas gracias, Jorge. Nicolás Hadwa Chawan, espero haberlo pronunciado correctamente, analista internacional, nos espera, especialista en temas de Medio Oriente. Nicolás, buen día. Hola, buen día, Marcela, gusto saludarte. El gusto es nuestro, gracias por atendernos. Estamos hablando de un tema sensible cuando hablamos de un encuentro OTAN en estas condiciones en las cuales vivimos en este momento en todo el mundo. Bueno, mira, Marcela, cuando tú o cualquier persona menciona la OTAN, a mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Me pongo peludo. Esa es la realidad. Esta gente de la OTAN, si tú observas, se han reunido los ministros de defensa, no se han reunido los ministros de economía ni los ministros de salud. Por lo tanto,
acá lo que se ve es simplemente los ministros de defensa evaluando las acciones que ellos tenían previstas para estos días, que habían varias, como intervenciones en Siria a través de Turquía. También se mencionaba, y peligrosamente se mencionaba, la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Entonces, lo que está ocurriendo aquí, que en una situación internacional complicada para las economías neoliberales capitalistas que han vivido normalmente sosteniendo su desarrollo interno en base al saqueo de los recursos de los países del tercer mundo, en una situación en que en Medio Oriente están perdiendo la iniciativa, están perdiendo en Afganistán, están perdiendo en Siria, están perdiendo en Libia, están perdiendo en Irak, no pueden invadir Irán, o sea, y tampoco han podido ni tienen la posibilidad en este instante de invadir Venezuela, que era los intentos de este megalómano que gobierna desafortunadamente la potencia militar más grande del mundo, que es Estados Unidos. La pregunta es, en vez de los ministros de defensa, ¿por qué los europeos y los norteamericanos no se reunieron con los ministros de salud o los ministros de economía? Ese tiene un contrasentido muy grande. Lo que ocurre aquí es que la pandemia les ha hecho pedazo sus economías, saben que se viene una tremenda recesión a nivel mundial, no van a poder seguir movilizando las tropas ni los ejércitos a placer como lo hacían hasta el día de hoy. La enorme cantidad de miles de muertos, cientos de miles de contagiados, y lo que implica la atención de ellos, entonces hace que los esfuerzos de las economías de esos países tendrán que ser destinados primero a la recuperación de la salud de la población y al mismo tiempo, o en segundo lugar, y en forma apresurada, a la recuperación de las capacidades económicas. Por lo tanto, ninguno de esos países está en este momento capacitado para llevar y seguir llevando adelante las aventuras militares que les ha caracterizado y que ha significado que sean lo que se denomina el primer mundo en base a saquear los recursos de lo que ellos llaman el tercer mundo. Entonces, esto no lo pueden seguir haciendo. Esta es la realidad de esta reunión de los ministros de defensa de esos países y no de los ministros de salud. Sabes que el número 2 de la OTAN ha dicho, cuando vemos a militares desinfectando residencias, reconocemos que les necesitamos. ¿Ha quedado para esto la OTAN, para esto solamente? No, yo creo que si tú observas el mundo entero, en Irán, por ejemplo, la fuerza de la Guardia Revolucionaria están en las calles ayudando. Lo que pasa es que ellos no estaban acostumbrados a que los militares se les viera en situaciones de carácter humanitario. Siempre nosotros estábamos acostumbrados a ver los militares de la OTAN invadiendo, saqueando, asesinando, cometiendo crímenes de lesa humanidad. No existía la costumbre de verlos en situación de paz, ¿no? Llama la atención en este instante perfectamente definido que el señor Macron, presidente de Francia, haya iniciado una gestión para declarar una tregua mundial de alto al fuego en todo el mundo. Llama la atención eso. O sea, la tregua mundial la tienen que declarar ellos, nadie más. Porque ni Irán, ni Venezuela, ni Siria, ni Palestina, ni ningún país nuestro está invadiendo países de Europa para ir a robarle sus recursos. Ni Venezuela tiene preparado invasión alguna para ir a robarle los recursos a Estados Unidos. Son ellos los que se preparan para saquear a los países del tercer mundo. Es Estados Unidos que moviliza la armada y los mercenarios que tienen Colombia y todo el grupo de países indignos que forman el cartel de Lima, ¿no? Entonces, toda esta situación de alto al fuego tienen que declararla ellos y aquí no tienen que dirigirse al mundo. El resto de los países del mundo son agredidos por esta potencia militar que es la OTAN
al servicio de los intereses de las transnacionales, del capitalismo neoliberal brutal. Estamos viendo, Nicola, cómo con este soft power, como le llaman, intentan persuadir a la opinión pública mundial de que el sistema ahora que usa OTAN es más efectivo, están buscando un cambio cosmético en su imagen, sin hacer un ápice de cambio en sus objetivos, que justamente estás analizando. En enclaves como Ucrania tienen previsto, de hecho, aumentar presencia militar. En esta capacidad de adaptación que está buscando la OTAN, en esta resiliencia que supuestamente encuentra, también nos tenemos que preguntar si tanto protegen sus espacios, ¿por qué justamente está teñido todo de rojo esa Europa que ellos protegen? No han encontrado en esos sitios geográficos verdadera protección justamente o estado de bienestar para los enfermos de COVID-19, porque ni siquiera en principio han tenido la disponibilidad de recursos, las camas, los fármacos, los médicos, el sistema sanitario para poder atenderlos. Claro, Marcela. Esto obedece a que a todos estos gobiernos neoliberales, la primera preocupación, el primer interés de ellos es las utilidades de las grandes empresas transnacionales. Eso es, el interés económico, lo primero que ellos se preocupan. Ellos no están preocupados de la salud de la población, no están preocupados absolutamente nada de eso. A ellos no les interesa si en una aventura militar muere 1 millón de iraquíes, no les interesa si en Siria han muerto 600.000 ciudadanos, no les interesa mandar a morir o a matar jóvenes a Venezuela sin saber por qué van a morir y por qué van a matar. Ellos no están preocupados de las personas. Estados Unidos, tú puedes ver lo que ha hecho este megalómano de Donald Trump, que pareciera ser un castigo divino, ¿no? Cuando hablaba de que esta era una pandemia chiquitita, de que la gente no tenía que asustarse ni tenía que preocuparse porque era una exageración. Bueno, ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero qué demuestra eso? Que Estados Unidos tiene una enorme capacidad militar, pero no tiene una enorme capacidad de salud. En Estados Unidos la gente se muere porque no tiene seguro social, vale decir, llega a un hospital y no lo atienden. No lo atienden. Entonces, para ellos es importantísimo tener parado el aparato militar, y tener parado el aparato militar es buscar recursos en otros países, porque los recursos al interior y las capacidades productivas, económicas al interior de todos estos países no les da abasto para esta tremenda pandemia, porque si tú te das cuenta, Marcela, los países que tienen el mejor resultado en términos de salud y enfrentamiento de salud, en América Latina, a la cabeza está Venezuela, el país que tiene menos contagiados y menos muertos. En segundo lugar está Cuba. ¿Cuáles son los países que tienen más en América en general? El primero a la cabeza, Estados Unidos, un país bárbaro. Segundo, un segundo megalómano, imitador del otro, pero este más tonto, ¿no? Bolsonaro. Mira tú lo que tiene Brasil. Mira Ecuador. Mira los países que critican a Venezuela o que critican a Cuba como están. Sigamos en el mundo. La respuesta es general. ¿Cuáles son los países peor? Estados Unidos, España, Italia, Alemania, el Reino Unido. Todos los países neoliberales acostumbrados a vivir del saqueo de los países del tercer mundo. ¿Quiénes muestran los mejores índices? Trasladémonos al Medio Oriente, Siria. Siria no tiene 50 contagiados. Palestina, que vive una situación monstruosa de ocupación sanguinaria que hace Israel. Sin embargo, Palestina logró detener la pandemia en su país. Tiene 290 contagiados, 1 muerto, y ya hace 5 días que no se presenta ningún caso nuevo. Fíjate, Irán, que ha logrado bajar la curva, a pesar de todo el bloqueo indecente que tiene Estados Unidos contra Irán y contra Venezuela. Sin embargo, esos países tienen los mejores índices de salud del mundo. ¿Qué significa eso? Que para ese tipo de gobiernos, la preocupación primera es la gente y no el saqueo de las grandes empresas.
Y eso es lo que tienen que ver los pueblos latinoamericanos y saber leer entre líneas o saber analizar de una manera distinta a cómo le enfocan las transnacionales de las informaciones, porque cuando vemos al Grupo de Lima reunido junto con Estados Unidos analizando qué vamos a hacer con Venezuela y proponiéndole a Venezuela fórmulas para cambiar de gobierno, en la misma medida que sus miembros, sus países, no saben qué hacer con los muertos. Brasil está construyendo el cementerio más grande de América Latina. En Ecuador, el día de ayer, tuvieron que sacar 800 cadáveres de las casas de la gente porque no tenían dónde tenerlos. La gente quemaba los cadáveres en Ecuador en las calles. ¿Vemos nosotros eso en Venezuela? ¿Vemos a los venezolanos o a los iraníes o a los palestinos o a los sirios quemando los cadáveres en la calle porque no tienen dónde meterlos? Eso es lo que tiene que ver la gente a nivel mundial. Ver lo que es el neoliberalismo brutal, que son estas las circunstancias donde muestran su verdadera cara. Eso es el denominado primer mundo. No es otra cosa que el primer mundo de la vergüenza, de la agresión, del robo, del saqueo y de la vida a costa de la miseria de los países de los que ellos denominan el tercer mundo, pero que en la realidad de los hechos hay mucho que enseñarle a esos países. Nicolás Jaua, con su análisis a esta hora, nosotros en redes sociales hemos preguntado a quién protege la OTAN en tiempos de pandemia. Hayan tenido distintos puntos, datos, información para tener ya una idea formada y empezar a participar respondiendo a nuestro interrogante. Sí, 93,9% dicen, no 6,1%, no sé, un porcentaje muy bajito, 0% en verdad. Allí entonces el tema planteado, cada uno saca su propio análisis, comparte, empieza a debatir y eso es lo que buscamos justamente, abrir justamente el espacio de información. Temas económicos en nuestra agenda, vamos. En China se registra un aumento en el consumo de la electricidad después de que el país reanudara justamente jornada laboral, luego de que cayeran justamente los casos de contagio de COVID-19. Son datos que aporta el Centro Nacional de Despacho y Control de Energía de China. Revelan que el consumo diario de energía en todo el país desde fin de marzo es de 1 a 2 puntos porcentuales más alto que en el mismo periodo del año pasado. Y solo en la principal provincia económica china, Jiangsu, el consumo de electricidad ha mantenido un crecimiento constante y rápido. A finales de marzo, su consumo diario de energía creció un 19,8% sobre el de principios de marzo. Asimismo, en términos de uso de energía, el 91,4% de las empresas de Jiangsu han reanudado la producción, lo que indica que la economía de la provincia se está acelerando. Y eso es un signo positivo que baja incertidumbre. Y en temas económicos, cuando se baja la incertidumbre es cuando justamente aparece la estabilidad de un sistema. Un reciente estudio de la consultora Proyecto Económico, con base a declaraciones juradas de bienes patrimoniales de personas con grandes recursos en Argentina, dan cuenta de los recursos con los que puede disponer el país para hacer frente a la actual crisis sanitaria debido al COVID-19. A propósito de este tema, instalado ya en la última semana, muy instalado en República Argentina, de aplicar por única vez el impuesto a las grandes riquezas, allí aparece también este informe que le va a dar una idea de cómo se mueven esos números y si sale el impuesto, qué recurso le entraría al fisco justamente y qué se podría hacer con esa cantidad de dinero. En Argentina, si se aplicara un impuesto extraordinario a las 15.000 personas más ricas del país, le permitiría al gobierno recaudar hasta 3.800 millones de dólares. La consultora Proyecto Económico exploró 3 alternativas, aunque siempre sobre el mismo universo de contribuyentes, refiere el medio local Página 12. La opción más conservadora consiste en aplicar un impuesto de 1% sobre esas grandes fortunas, lo que permitiría recaudar 800 millones de dólares. La segunda alternativa sería elevar a 2% el gravamen para las fortunas declaradas en el exterior.
Con ello, el aporte se elevaría a unos 1.435 millones de dólares. Asimismo, en caso de aplicar un punto porcentual adicional para los bienes en el país y duplicar las alícuotas para cada tramo, en el caso de los bienes exteriorizados, el Estado Nacional podría elevar esa recaudación hasta 3.800 millones de dólares. El dinero podría servir para constituir un fondo federal de emergencia que duplique la asistencia prevista para las provincias. La estructura de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos señala que del total de la riqueza declarada por residentes, un 40% se encontraba fuera de la Argentina. Entre los que tienen bienes en el exterior, el 5,5% concentraba el 60,4% de los activos externos declarados. Fíjense, también para ir a la pausa hay una efeméride para llevar adelante en nuestra pantalla. Santa Rosa de Lima, primera santa de América, beatificada un 15 de abril, un día como hoy, de 1668. También vale entonces recordar, sobre todo porque hay tanta gente en casa, parte de su vida. Santa Rosa de Lima, bautizada como Isabel Flores de Oliva, en la confirmación recibió el nombre de Rosa, apelativo que sus familiares empleaban prácticamente desde su nacimiento, por su belleza y por una visión que tuvo su madre en la que el rostro de la niña se convirtió en una rosa. Nació en Lima, Perú, en el año 1586 y murió a sus 31 años, siendo declarada patrona principal de América, Filipinas y las Indias Orientales. Posteriormente, fue canonizada en 1671, 85 años después. Consagró su vida a la atención de los enfermos y niños y a las prácticas austeras. Desde su infancia, había manifestado una singular elevación espiritual. Quiso ingresar a la orden dominica, pero al no haber ningún convento de la orden en la ciudad, tomó el hábito de terciaria dominica en la iglesia limeña de Santo Domingo. Es decir, nunca se recluyó en un convento. Rosa siguió viviendo con sus familiares, ayudando en las tareas de la casa y preocupándose por las personas necesitadas. Incluso llegó a instalar cerca de su casa un hospital para poder asistirlos mejor. Entre sus prácticas religiosas se dice que se encerraba con gusto a orar y a hacer penitencia, practicando un severísimo ritual con corona de espinas bajo el velo, cabellos clavados a la pared para no quedarse dormida, y él como bebida, ayunos rigurosos y disciplinas constantes desde el jueves hasta el sábado en la mañana. La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en la mayor parte de los países de América. El gimnasio Santa Rosa de Lima recibe el nombre de la primera santa de América. Acoge sus principios, valores, religiosidad y comparte las bondades de la educación. Nuestros corresponsales en el mundo, en este momento, conexiones listas, aquí los tenemos. A ver, ahora sí, desmuteando teléfonos, bienvenida Karina Cartagena desde Estados Unidos. FMI augurando una caída del PIB global de 3% en este año por la pandemia. Luego también vamos a estar levantando otras repercusiones. En Siria me espera Hisham Wanous, el tema allí es bastante complicado, ya le vamos a dar la bienvenida también. Y luego vamos a ir a Rusia con Lisandra que me está esperando. Estoy cortita de tiempo, compañeros, pero todos los contactos son uno más importante que el otro. Me voy contigo, Karina, para abrir justamente con estas predicciones FMI y su repercusión en el mundo. Karina Cartagena, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal, Marcela? Muy buenos días, saludos para ti y para la audiencia de Telesur. Así es, un informe del... Ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, correcto, te estamos escuchando. Sí, Marcela, justamente un informe presentado por el Fondo Monetario Internacional revela que la economía a nivel global, el Producto Interno Bruto global caerá en un 3% en este año 2020 debido a la pandemia por el COVID-19. El informe también revela que habrá un
receso en la economía de los Estados Unidos de un 5.9% y a nivel de Latinoamérica de un 5.2%. Este informe, Marcela, del Fondo Monetario Internacional sobre una caída en la economía de los Estados Unidos justamente llega en un momento en que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está preocupado no por detener los contagios de COVID-19 en el país, sino de reabrir la economía en los Estados Unidos. Es por eso que en este momento, incluso, Marcela, hay una guerra entre los gobernadores de los estados más afectados y el presidente Trump, quienes aseguran los gobernadores de que no harán caso al presidente en reabrir la economía de los estados si es que se continúa poniendo en riesgo a la población y atentando contra la salud pública. El presidente de los Estados Unidos ha dicho en las últimas horas de que él tiene la máxima autoridad para reabrir la economía del país, y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el estado más afectado por esta pandemia en los Estados Unidos, ha indicado el día de ayer en su rueda de prensa que el presidente no es el rey, sino que tiene que tomar medidas basadas en la situación actual del país y consciente de que cada día se están incrementando los casos de contagio de COVID-19. Según expertos en economía, Marcela, en este momento la economía de los Estados Unidos está prácticamente pasando por un momento más terrible desde la recesión en el año 2008. El mercado financiero en Nueva York, Wall Street, continúa a la baja. El Dow Jones, su principal indicador, el día de ayer cerró con menos 1. De acuerdo. De acuerdo, me quedo más que corta de tiempo. Me voy con Hisham Wanous porque hay una información importante que tiene que ver con las acciones económicas que justamente está requiriendo Irán. Hisham, minuto y medio, por favor. Así también puedo sumar a Lisandra en el programa, ¿de acuerdo? Sí, Marcela, efectivamente Irán ha logrado liberar una parte de su dinero que está congelada por parte de Estados Unidos en Luxemburgo. Hay que destacar que un tribunal de Luxemburgo rechazó la solicitud de Estados Unidos de incautar 1.600 millones de dólares iraníes y destinarlos supuestamente a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Esta decisión ha sido tomada el 1 de abril por una corte o un tribunal de apelación en Luxemburgo, afirmando que la decisión o la solicitud de Estados Unidos es inadmisible. Ya el tipo de cuenta que se encuentra en los fondos iraníes es impagable. Hay que destacar también que hay un juez de distrito de Luxemburgo también dictó bloquear, transferir este dinero de la cuenta donde se encuentra en la compañía financiera Clearstream, cuyo caja de compensaciones donde se encuentran estos fondos iraníes, afirmando que si esta compañía llega a mover este dinero será objeto de multa diaria de $1 millón de euros. Esto también, este anuncio ocurre después de que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, afirmó que el Fondo Monetario Nacional de Irán, también el Banco Central iraní y el canciller iraní, Mohammad Javad, han logrado un gran triunfo judicial en esta competencia judicial con Estados Unidos. Estados Unidos intenta apoderarse de los fondos iraníes donde quiera que estén, bajo el argumento de que Irán ayudó a los terroristas de Al-Qaeda a atacar a las Torres Gemelas en el año 2001, y también bajo el argumento de que Irán ayudó
a combatientes a atacar sus cuarteles en Beirut en el año 1983. Irán rechazó estas acusaciones afirmando que son ridículas y no carecen de sentido, razón por la cual hay una corte estadounidense de Nueva York que ordenó en el año 2019 a Irán pagar 7.000 millones de dólares de indemnización a las víctimas del 11 de septiembre, pero Irán rechazó esta petición, razón por la cual Estados Unidos intenta apoderarse del dinero iraní donde quiera que esté y congelar sus cuentas en estos momentos. Adelante. Gracias. Me está esperando Lisandra también. Allí la tienen. En Rusia, hoy hay un mensaje importante del primer ministro al país. ¿Correcto, Lisandra? Sí, Marcela, ya se cumplen 3 meses de que Mijaíl Mishustin asumiera como primer ministro de este país y se ha enfrentado su gobierno a 2 tareas fundamentales. En primer lugar, al proceso de referendo constitucional, que es el proceso político más importante que vive este país durante este año y que está esperando por el proceso de ser sometido a votación popular, que debería haber sido ya la próxima semana, el 22 de abril, pero por motivos de seguridad, de las medidas que ha necesitado tomar el país a causa del coronavirus, pues será pospuesto. Y en segundo lugar, su gestión ha estado también dirigida a rescatar la economía nacional en un escenario bien complejo, marcado por una parte por la caída de los precios del petróleo y por otra por la incidencia del COVID-19. Sin embargo, el gabinete del primer ministro ha mantenido como una prioridad de trabajo impulsar el desarrollo económico, la infraestructura a nivel nacional, y en este sentido, en medio de la lucha contra el coronavirus, pues han sido muchísimos los planes que ha instaurado el gobierno para apoyar a los sectores que más daños han tenido a causa de las medidas que toma el país para enfrentar el coronavirus, sectores que están ahora mismo en peligro de bancarrota y por las grandes pérdidas que han sufrido, y por tanto el primer ministro anunció que una vez que se restauren la normalidad, que se levanten las medidas que están ahora mismo siendo aplicadas en el país, pues el principal reto del gobierno, aunque este año ya se anunció que no será posible alcanzar el crecimiento económico previsto, pues estará en apoyar a las empresas y lograr mantener en un nivel bajo el nivel de desempleo en el país. Marcela, este es ahora el principal objetivo en el que trabaja el gobierno del primer ministro Mijaíl Mishustin. Muchas gracias a los 3. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Teníamos preparado multiplicidad de información. El mundo deportivo, un poquito de musiquita con Pedro Infante, que también partía un día como hoy. Pero, señores, 9:35 y hasta aquí llegamos. Hasta luego. Siempre un gusto.